Amigos, buenas tardes. Toda mi gratitud a quienes han hecho posible este encuentro, desde ustedes hasta la Fundación Diagnóstico Maipú y claro está el Colegio Marín. Nos hemos reunido hoy para tratar de discernir las alternativas que nos ofrece un país en crisis. Ante todo, tal vez convenga decir que las crisis, al ser recurrentes, ponen de manifiesto un problema en la estructura de su organización. Cuando las crisis tienen el carácter de la reincidencia, es porque hay una deuda de base que no ha sido sanada, una herida que no ha sido verdaderamente cicatrizada. Por eso la redundancia y la repetición hacen con que tengamos muchas veces la impresión de que el tiempo que pasa no transcurre. Esta vivencia de monotonía que caracteriza a generaciones sucesivas, en el caso argentino, es la que nos lleva a veces a advertir que los problemas que enfrentan hoy y los dilemas ante los que están situados hoy los jóvenes de nuestro país son los mismos a los que estamos enfrentados nosotros desde hace muchísimos años. Es decir, que las preguntas acuciantes que nos desvelan a quienes hoy somos ya personas mayores son las mismas que brotan de las bocas y de los corazones de nuestros jóvenes. No ha habido evolución problemática en el campo de la percepción de la realidad. Si hoy un joven puede preguntarse por qué no tenemos seguridad, por qué no podemos estudiar adecuadamente, por qué debemos irnos del país, por qué la dirigencia política no nos presta los servicios que es su obligación prestarnos desde las investiduras que ocupan, advertimos, porque resuenan en nosotros, que esas preguntas son aquellas que nos formulamos muchas veces nosotros cuando teníamos la edad de nuestros nietos y de nuestros hijos. De modo que en principio, descriptivamente, a esto hay que añadirle algo notable, que lo escuchamos recién en boca de quien me precedió en el uso de la palabra. Esta mujer que dijo no ser elocuente para hablar. Ella nos puso ante la evidencia de lo que significa la insistencia. Ella no dijo que le tocó vivir en un país fácil desde 1988. Dijo que desde 1988 ella y las señas insisten. La existencia es insistencia. Ellas ejemplifican que están decididas a no cederle la última palabra a la adversidad. La esperanza en la cual se nutre esa perseverancia no proviene del hecho de que ellas adviertan que contarán con mejores circunstancias, sino que proviene del hecho evidente en lo que dijo, de que la dignidad personal y social pasa por la perseverancia en la búsqueda, más que en el hallazgo definitivo de una solución. Hace unos minutos
Tuvimos el honor de conversar junto con el director de la escuela, con Eugenio Cutica, el pintor, que está aquí entre nosotros. ¿Qué es un pintor? Eludamos la respuesta más sencilla y frívola y vayamos al núcleo de la cuestión. Un artista, y por lo tanto un pintor, es alguien que está decidido a mostrarnos que la realidad puede ser interpretada y transfigurada a través del compromiso creador con aquello que se ve, que se siente, que se presiente, que se sueña y por lo cual uno se desvive. El optimismo de un artista consiste esencialmente en decirnos que la realidad puede ser transfigurada. Es decir, que una obra de arte viene a proponernos la supremacía de una mirada por sobre un objeto establecido. Hay un famoso cuadro de Magritte, el pintor francés, que todos ustedes conocerán. Está en la tela pintada una pipa. Debajo dice, esto no es una pipa. Y claro que no, es una interpretación de la pipa, no es la pipa. El arte, la creación, en el orden social, en el orden artístico, en el orden político, en el orden ético, en el orden docente, significa primordialmente insistir en transfigurar lo dado para que exprese la relación creadora que podemos entablar con aquello que nos fue ofrecido, por los sentidos, por el pensamiento, por la cultura, por el prejuicio, por la adversidad. La esperanza, entonces, es muy distinta, en verdad, del optimismo propiamente dicho. Y creo yo que es más honda, y esto es lo que caracteriza la conducta de quienes se empeñan en transformar la realidad estética, pedagógica, socialmente. El optimismo es una claudicación del esfuerzo. Consiste en decir, alguna vez las cosas van a andar muy bien. Uno se abstiene de hablar de lo que debe, que es el empeño que va a poner para que así sea. El pesimismo y el optimismo son idénticos, no antitéticos. Las dos son actitudes que consisten en tener un diagnóstico terminal sobre la realidad. Uno cree que todo al final va a andar bien y el otro cree que todo al final va a andar siempre mal. Estos diagnósticos terminales prescinden de algo decisivo como rasgo distintivo de nuestra especie humana, que es la posibilidad del compromiso subjetivo en el esfuerzo por lograr que la realidad pase a ser aquello que creemos que debe ser y no tener una impresión sobre lo real ante la cual retrocedemos con la impresión de que nada podremos hacer o dejamos librada a la expectativa de un milagro la posibilidad de que ocurra algo bueno. La esperanza se nutre de los matices que advierten la realidad y que desmienten la suficiencia de un diagnóstico terminal, exclusivo, único, definitivo. Allí donde todos tienden a creer que las cosas están pésimas y andan mal y esto no cambia nunca, allí el hombre o la mujer esperanzados dicen, no, pero fíjate vos, hay algunos detalles interesantes que dirían que esto no es así, que evidencian que no todo es igual, que hay posibilidades de ver el germen de transformaciones que requieren una mirada abierta a lo que irrumpe como innovador.
Estas premisas de las que estoy hablando son para mí fundamentales en tanto querramos pensar juntos el país en el cual vivimos. Yo he tenido la fortuna de recibir, por intermedio de los organizadores de esta charla, un repertorio muy rico de preguntas planteadas por quienes están seguramente hoy aquí reunidos. No voy a responder una a una, pero como en conjunto convergen sobre un tema fundamental, que es el de saber si tenemos porvenir, si podemos transitar del hecho de ser un conglomerado a volver a ser una nación. Querría entonces transmitirles a ustedes, junto con esas premisas de las que vengo hablando, algunas características que yo advierto en nuestro país que permiten entender que el caudal de seres esperanzados con que cuenta la Argentina es mucho mayor que aquel que creemos. Por supuesto, si preguntamos si hay optimistas, me dirán que no. Por suerte no hay optimistas. Me encanta que no haya optimistas. Es fantástico porque quiere decir que hay gente responsable que está dispuesta a trabajar. Pesimistas hay muchos todavía porque son los que creen que les debió haber tocado un mundo mejor. Notable eso, ¿no? Qué momento difícil estamos viviendo. Qué tragedia la que nos afecta hoy en día. Yo digo, ¿no han leído historia? Hacen de la desinformación un gesto profundamente narcisista. Nadie ha sufrido como yo. Sí. No nos va bien, pero mal como nos va a nosotros, a nadie. Nos va fantásticamente mal. Lo nuestro es único. Es una forma velada de la imbecilidad. Claro, ¿por qué? Porque lo que la historia argentina y mundial nos enseña es que cada generación, década tras década, se ve enfrentada a un repertorio de dificultades que le son propias. No hay nadie que esté exceptuada de lo difícil en términos de generaciones. No hay ninguna. Si esta conversación tuviera lugar en 1977, por ejemplo, o en 1930, por ejemplo, ¿estaríamos en un momento más fácil? No lo creo. ¿Y si tuviera lugar en Múnich en 1933? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder encaminarnos hacia el despliegue de este núcleo esperanzado del que les estoy hablando? En primer término, poder medir muy bien la magnitud de las dificultades que tenemos, despojándolas de esa mirada narcisista que inmoviliza en la medida en que uno cree que lo que le toca vivir es el fin del mundo. Son nuestros problemas. Y les voy a hablar de un hombre que tenía problemas en el siglo XIX para que ustedes puedan advertir que conviene ser muy cauto en esto de ponerse como ejemplo sintomático de dificultades nacionales. Lo he contado muchas veces, pero creo que no es suficiente. En el año 16, principio de 17, cuando el general San Martín estaba preparando el ejército de los Andes, tenía muy poco apoyo de la Junta de Gobierno. Sospechaba que él en verdad no era un auténtico argentino. Es verdad, había logrado la victoria de San Lorenzo, pero venía del ejército español, se había casado con una muchacha de la alta sociedad, vaya a saber con qué propósito. Y ahora estaba en Mendoza con un proyecto absolutamente delirante, que era cruzar los Andes en burro
para ir a darle batalla a los españoles de Chile y del Perú y generar un proyecto de autonomía hemisférica sin consistencia colonialista que le diera independencia a la región. Hay que estar loco, ¿no? Loco. Loco realmente, pero no solo loco, lúcido también. Entonces, como no lo apoyaba la Junta de Gobierno, tenía él grandes dificultades en términos de recursos, pertrechos y demás, si bien en Mendoza se lo apoyaba. El único que en la Junta presintió, y estoy hablando de lo que es el desafío del presente, no de la historia propiamente dicha, el único que presintió que San Martín tal vez era algo más que un delirante, fue Pueyrredón. Pueyrredón le envía una carta que dice así: estimado general don José de San Martín, ya he hecho el despacho de armas para usted. Van 600 bayonetas, 130 caballos, conseguí 400 burros que irán más lentamente y balas. Y además de las bayonetas le envío también ropa para que pueda usted dar vida a esos uniformes sin los cuales se van a morir congelados. Y no me pida más, porque lo que usted quiere hacer es imposible. Respuesta del general San Martín: estimado general Pueyrredón, mucho le agradezco este envío por el que me veo tan apremiado y lo espero con ansiedad. Por lo demás, usted tiene razón. Lo que yo quiero hacer es imposible, pero es imprescindible. El que quiera llevar adelante lo posible no está a la altura de los desafíos de su tiempo. Es fácil realizar lo posible. Lo grande es entender que lo imprescindible debe brindarnos el diagnóstico sobre lo que podemos hacer y estamos decididos a hacer. Sin esa templanza como para entender que el espesor de la adversidad se mide desde la entrañable consistencia personal que tiene lo imprescindible, no se emprende nada. Se espera que alguien haga algo y de pronto alguien aparece y dice: síganme. Y ahí vamos. Qué suerte que hay alguien que sabe lo que hay que hacer. ¿Y nuestra responsabilidad cívica dónde ha quedado? ¿Cómo? Síganme. Es cierto, yo no soy un político, pero soy un ciudadano. ¿O no? Tal vez no. Entonces aplaudo porque alguien dijo: síganme. ¡Qué alivio! ¡Qué alivio! En Alemania apareció alguien mucho tiempo antes que en La Rioja, que dijo: Deutschland über alles. Primero Alemania. 75 millones de muertos generaron las dos guerras mundiales mediante las cuales Europa se desestructuró por completo. De 1915 a 1945 hubo una sola guerra de 30 años. ¿Qué pasó con la esperanza? Se transformó en fanatismo y en la idolatría de un liderazgo caudillesco y en la convicción de que el mecanismo de la violencia era el que depuraría a la política de contradicciones. En otra escala, aquí también pasamos por eso. No tuvimos 75 millones de muertos, pero hubo dos sectores que hicieron de la violencia
el recurso de transformación posible de la Argentina, la locura de la guerrilla asesina y un golpe de Estado que en nombre de la Constitución Nacional y de la República terminó con la libertad y recurrió a la violencia y al secuestro y al asesinato. ¿Habremos aprendido qué es la política? La política solo puede ser un recurso que capitalice el sufrimiento y los fracasos padecidos para poder reconstruir desde la conciencia de la esterilidad por la que atravesamos una alternativa posible de convivencia, de diálogo, de paz y de desarrollo. Desde la década del 70 hasta hoy ha pasado medio siglo. Medio siglo. Y en ese medio siglo, lo que uno advierte es que los intentos de construcción democrática que permitieran salir del marco de la violencia como recurso de transformación y de la ideología como cooptación del pensamiento libre, han sido muy pocos. Hoy el país sigue en manos de un gobierno absolutamente irresponsable en cuanto a la conciliación de la ética con el ejercicio del poder. Ahora, resistamos la tentación de hablar mal de ellos. Preguntémonos quién los llevó al poder. Porque en el año 2011, la actual vicepresidenta de la República ganó con el 54% de los votos. Nunca desde ese entonces hasta hoy el caudal de votos duros que la han apoyado rebasó el 27-28%. El resto de los votos son nuestros. Por lo tanto, la pregunta en torno a la reconstrucción de la identidad cívica del país tiene que pasar por nuestro concepto del liderazgo imprescindible. ¿Qué liderazgo queremos? Si se trata de un liderazgo alternativo al actual, también tiene que tratarse de un liderazgo que no incurra en los errores que desde la oposición permitieron que prosperara una y otra vez el desprecio por la libertad, por la educación, por el trabajo, por la inversión, por la libertad de la República. De los errores cometidos por quienes se convirtieron en presunta alternativa de esta estructura de poder, debemos aprender los ciudadanos. Solo así podremos exigirle a la dirigencia política que comprenda qué debe hacer. Porque la dirigencia política, más allá de las aspiraciones que tiene a alcanzar el poder, tiene que tener un muy buen diagnóstico del sufrimiento en el cual vive inmersa, por un lado, la mitad de la población del país que no tiene alternativas de ninguna índole para construirse en términos de identidad personal y colectiva. Y del otro lado, una clase media que le ha dado vida a este país a partir de la inmigración, pero que permanentemente se siente tentada por los liderazgos personalistas. Tenemos que reconstruir nuestra cultura cívica. Reconstruir la cultura significa hacer un duelo por las conductas que hemos tenido, un duelo, estar de duelo. Y también saber qué le vamos a exigir a esas dirigencias que hoy se postulan para hacer una alternativa regeneradora de la ética en el campo de la política. Les hablaba yo antes de la esperanza.
les daba el ejemplo de lo que es la templanza de aquellos que entienden que las dificultades de la adversidad se miden por la magnitud de los objetivos que se tienen y no por el espesor de las dificultades. El duelo por el cual la Argentina va a atravesar todavía puede tener dos rostros. Para comprenderlos es muy importante entender de qué índole cultural, espiritual, son las elecciones a las que vamos en el año 23. En el año 23 no se van a enfrentar dos fuerzas que representan un mismo concepto de nación. Se van a enfrentar, por un lado, una fuerza que aspira a destituir por completo la vida constitucional en el marco de una democracia republicana. Es lo que llamamos el populismo. La finalidad de ese proyecto ya está en marcha, se viene desplegando progresivamente, consiste en reducir el escenario del ejercicio del poder político al crecimiento macrocefálico de un Estado que permita absorber la totalidad de las fuerzas productivas del país, generar dependencia por parte de los sectores desposeídos de recursos y reducir el poder político a las decisiones de un liderazgo indiscutible, que no admita preguntas. Y del otro lado, ¿qué tenemos? Del otro lado tenemos un pensamiento liberal maduro, bien constituido. No. Del otro lado tenemos un anhelo de reconstrucción liberal, republicana, constitucionalista, que aún no está suficientemente encarnado ni en una eficacia pasada lo suficientemente fortalecida como para despertar en nosotros la convicción de que le tenemos que dar nada más que continuidad, sino que es vacilante, fracasó, no pudo terminar su mandato el presidente Alfonsín, que le devolvió a la democracia una potencia excepcional. No pudo terminar su mandato de la Rúa. Terminó, sí, su mandato, y esto no es poca cosa, el presidente Macri, pero con un aumento extraordinario del pesar económico de la población. ¿De dónde extraer la esperanza? De los matices. El primero que hay que contemplar en el presente, creo yo, es el de la reconstitución de la ley. La reconstrucción de la ley. ¿Qué es la ley? La ley es esa palabra en la que unánimemente se han reconocido los padres fundacionales de la patria y que han establecido la convicción de que dentro de la ley hay lugar para todos y fuera de ella para nadie. Eso está roto entre nosotros. Pero está pulverizado de ninguna manera. Hubo una vez un hombre llamado Diego Luciani. Apareció. Muy bien, muy bien. Entendamos la ofrenda que ese hombre nos trae. Se está jugando la vida por nosotros. Él y un grupo de otras personas cuyos nombres no son tan conocidos como el de él, han decidido que más fuerte que el poder debe ser la ley y que el poder tiene que estar sujeto a la ley. Porque si no está sujeto a la ley, no hay nación. Pero, dígame, ¿podrá llegar a donde quiere? Esto no es lo que lo impulsa, la certeza de que va a llegar a donde quiere. Ojo, esa es una pregunta facilista. Lo que lo impulsa a Luciani a proceder como lo hace
Es la convicción profunda de que solo vale la pena vivir dentro de la ley. Solo vale la pena vivir dentro de la ley. Y nosotros estamos persuadidos de que solo vale la pena vivir dentro de la ley. Es una pregunta que hay que hacerse. Porque una cosa es durar y otra es existir. Las piedras duran. Estamos en una etapa de nuestra civilización fuertemente voluntarista y de un optimismo arrasador que dice que lo importante es vivir mucho tiempo. 100 años, digamos, 90. Yo creo que no es lo imprescindible vivir mucho tiempo. Las piedras viven mucho tiempo. Duran. ¿Qué es importante? Que haya dignidad en la existencia. Dignidad en el deber, dignidad en el derecho. Conciencia de que la propia vida es un acto de realización. Poco importa cuánto se dure. Por supuesto, se puede vivir más tiempo, mejor, pero ojo con privilegiar los muchos años. Hay una complicidad colectiva en mi generación extendida, entre la gente que tiene mi edad, que dice así, ¿no? Es como una especie de gremio sindical constituido que consiste en que cuando uno de nosotros, yo tengo 79 años, cuando uno de nosotros se encuentra con otro de nosotros, le dice, che, pero vos no cambiás nunca. Se te ve bárbaro. Nadie puede creer la edad que tenés. ¿Cuál es el problema? Yo tengo 79 años, no tengo problemas con la edad que tengo. Pero no es porque no soy una señorita coqueta. Nadie serio puede estar reñido con su edad si esa edad connota lo que esencialmente tiene que ser un ser humano, que es proyectos. La diferencia esencial entre nuestra especie y cualquier otra es muy clara. No conozco ningún canguro empeñado en madurar. La adultez de un canguro no proviene de un proceso interior mediante el cual el canguro va alcanzando su pleno desarrollo interior. No tiene interior, tiene biología. La biología se ocupa de todo. No hay bisontes hembra que aspiran a alcanzar una madurez representativa de su sexualidad. La biología se ocupa de todo. En nuestra especie no es así. Si no hay empeño en constituirnos humanamente como hombres y mujeres, solo seremos muy parecidos a hombres y mujeres, pero muy parecidos. Ahora no seremos plenamente humanos. Porque la condición humana en nuestra especie exige construirnos. Y la construcción es el proceso de relación crítica y autocrítica que mantenemos con nosotros y el medio en el cual vivimos a través de un despliegue permanente de nuestra educación. Hay que aprender a preguntar. Las preguntas no vienen después de las respuestas. Tampoco vienen antes de las respuestas. Las preguntas son el estado de ebullición en que se encuentra una respuesta disponible que se quiebra y ya no sirve más. Cuando una respuesta se resquebraja, es pregunta, pero no porque esté formulada en forma interrogativa, sino porque es una situación existencial. Aprender a preguntar es aprender a reconocer en nosotros la crisis de respuestas disponibles. Cuando no hay un proyecto interrogativo sobre la existencia, lo que se hace normalmente es repetir las respuestas disponibles. En la Argentina el populismo solo tiene respuestas disponibles, no tiene preguntas, pues no quiere crecer, quiere repetirse.
y sus consignas han reemplazado al pensamiento, son arqueológicas. Y del otro lado está la gran pregunta. ¿Cómo aprender a ser republicanos y democráticos? ¿A quién miramos si queremos que la república prospere? Hagamos una evaluación de los problemas que tiene el país y la respuesta aparecerá. No tenemos seguridad. La justicia que da señales de vida, y los dio la Corte Suprema recientemente también, pide que se entienda cuál es la orientación que le pide a la ciudadanía con sus decisiones. Todo dentro de la ley, nada fuera de ella, ni siquiera para usted, señora vicepresidenta. ¿Y nosotros qué hacemos con eso? ¿Qué respuesta le damos a esa propuesta de transformación que nos llega de una justicia que creíamos desacreditada, dominada por la corrupción, entregada al dinero y al poder? Resulta que no, que había alguien que no. Y entre nosotros, ¿cómo procederemos? Inseguridad, falta de desarrollo, no tenemos moneda. El nombre de nuestra moneda es una paradoja, peso. No lo tienen, no tenemos moneda. Estamos en manos del peor ajuste del mundo, que es la inflación. Las investiduras nuestras, las fundamentales del país, son espectrales. No hay, en el sentido estricto del término, protagonismo del primer magistrado de la nación. Están invertidas las significaciones de las investiduras y seguimos en manos de gremios corruptos. Seguimos en manos de gremios corruptos ante los cuales normalmente la política retrocede, y en manos de servicios de inteligencia al servicio de la corrupción. Sin inversiones, porque vivíamos sin leyes y porque vivimos todavía sin leyes que garanticen el sentido de la inversión. Sin educación, porque la educación se ha transformado en un quehacer sindical. Todo esto es lo que forma parte del inventario del desafío que tenemos que llevar adelante. No faltará quien diga, pero lo que usted quiere hacer es imposible. Resuena la voz de Pueyrredón a través de la... Sí, posiblemente, pero es imprescindible. ¿Quién encarna hoy la convicción de que no vale la pena vivir si no es para transformar el significado de la política mediante una renovación de los valores de la República? Allí tiene que orientarse nuestra mirada. Exijamos a esa dirigencia que hable y obre en consonancia con lo que nosotros sabemos que necesitamos. No pedimos una representación sectorial. No pertenecemos a un gremio, el docente o el empresarial o el militar. No. Hablamos como ciudadanos que quieren constituirse en el marco de la ley, que la necesitan vigente y que necesitan que la política se juegue la vida por la instauración de la ley como recurso de administración del poder político. Menos que esto ya tuvimos menos que esto. Menos que esto ya tuvimos. No vale la pena. Si queremos vivir, si queremos durar, sí. Sí, vamos a cumplir 100 años y vamos a seguir con la frase bicéfala de siempre. Mira, en lo personal estoy bien. Ahora el país en el que... Son signos patológicos de una disociación gravísima. Porque entre la vida personal y la vida colectiva debe haber interdependencia. De lo contrario, duramos en la vida personal y duramos en la vida colectiva. Si queremos que el país se convierta en nación,
Es imperioso que miremos y exijamos que se desarrolle el federalismo de la nación. Este no es un país federal. Este es un país que está monopolizado por el centralismo porteño sobre provincias cuya estructura de gobierno oscila entre el feudalismo medieval de Formosa y la vida semidesértica de las provincias del sur. Estamos más cerca del siglo XIX que del XXI. No somos coetáneos del siglo XXI porque hemos nacido en el XX. No. La contemporaneidad nace de la conciencia del grado de interdependencia entre los proyectos personales y las exigencias de la sociedad en que vivimos. Para esto hacen falta maestros. ¿Podemos esperar tener maestros en nuestra dirigencia política? No, es muy pronto para eso. Pero sí podemos exigir a la dirigencia política que se abra a la evidencia de que necesitamos maestros, educadores, que se dejen interpelar por los que tienen preguntas. Cuando uno ve a buena parte de la intelectualidad argentina seguir obsecuentemente a una dirigente que no quiere discutir nada, sino que solo pide ser obedecida, uno advierte que se ha malbaratado el sentido de la vida intelectual. Un país sin intelectuales es un país sin pensamiento, pero un país con pensamiento no es un país que se arroga el conocimiento, sino que es un país que está decidido a interrogar a su dirigencia política en representación de una ciudadanía. Y la ciudadanía tiene que exigir. La calidad de los problemas que estamos debatiendo en la Argentina ha crecido notablemente. Tenemos que aprender a nutrirnos de esos pequeños y fundamentales avances. Ya no tenemos más golpes militares en la Argentina. Ya las Fuerzas Armadas bregan hoy para integrarse a un proyecto de país. No dan más golpes de Estado. No es poco. No es poco que ya no exista la convicción en las Fuerzas Armadas de que son la reserva moral de la nación. No hay reserva moral más que en la ciudadanía, en la ley, en la democracia. Y esa hay que construirla. Hay que construirla. Seremos contemporáneos del siglo en que vivimos cuando descubramos qué tenemos que transformar por un lado y en quién vamos a confiar para depositar en él nuestro voto y para mirarlo de cerca y exigirle que cumpla. La confianza no es un acto de entrega incondicional, es un acto de corresponsabilidad entre aquellos sobre quienes recae la investidura ganada legítimamente en las elecciones y una ciudadanía que está dispuesta a mirar a sus gobernantes diciéndole a diario: no olvides representarme, no te representes. La monarquía se terminó. Necesitamos realmente dirigentes republicanos. Y por último, porque esta conversación no puede tener fin, es una tarea, es simplemente la introducción a un proceso de autorreflexión que cada uno de nosotros debe llevar adelante. Confiemos al votar en quien esté decidido a enfrentar la inseguridad, en quien no aspire al poder para hacer alianzas corporativas. Confiemos en quien esté decidido a jugarse la vida por la convivencia dentro de la ley y de la paz. Y que cuando la palabra de las mafias salga a amenazar, le responda diciéndole: con la ley voy a enfrentarte y dentro de la ley vas a aprender a vivir. Muchas gracias. Muchas gracias.